Hoy tenemos nuestro último tema que se llama la Torre de Babel. Y con este tema terminamos el cuarto módulo de nuestro curso bíblico. Cuando nosotros hablamos de la Torre de Babel, espero mis queridos hijos que ustedes muy juiciosos hayan leído el Génesis capítulo 11 especialmente, que es el que nos habla de la Torre de Babel. Cuando hablamos de la Torre de Babel, mis queridos hijos, hablamos que la torre es un signo de dominio y orgullo. Eso es lo que simboliza la Torre de Babel. Signo de dominio y orgullo para que lo tengamos muy presente. Ahora, partamos de una idea. Si viéramos, mis queridos hijos, por los suelos el palacio presidencial de nuestro país, o sea, la casa, el Palacio de Justicia, donde vive los altos mandatarios, donde vive el presidente. Cuando hablamos si lo viéramos por el suelo, es si lo hubiéramos destruido, si lo hubiéramos derribado, si lo hubiéramos, en pocas palabras, en ruina. Si nosotros lo viéramos de esa manera, ¿qué pensaríamos nosotros? ¿Será que nos dolería? ¿Será que nos alegraríamos? ¿Será que verdaderamente sería como un golpe para nosotros? Estamos hablando de algo más que si estoy de izquierda o si soy de derecha, porque es que si está de izquierda entonces me alegraría, o si es de derecha entonces me alegrarías. No, estamos hablando de lo que es el monumento, o bueno, cambiémoslos para que no sea nada político, digamos, un templo hermosísimo, la catedral, lo más hermoso de nuestro país. Entonces, si viéramos ello por el suelo, en este caso, nosotros, ¿qué pensaríamos? Ahora, creería yo que ciertamente buscaríamos las explicaciones o el porqué de la caída. Eso sería, venga, ¿qué pasó? ¿Por qué se cayó? ¿Por qué lo tumbaron? ¿Por qué se destruyó? ¿Y para qué? O sea, ¿por qué pasó? Y buscaríamos lo que pasó. O sea, lo tumbaron, se cayó, un temblor, etcétera, etcétera. Para ver qué sucedió con este edificio, qué sucedió con esta iglesia, qué sucedió con ese monumento. Entonces, nosotros empezaríamos a indagar, empezaríamos a buscar, a ver qué pasaría. Y tendríamos que interpretarlo especialmente como símbolo de un fin, el símbolo de un fin, de un mal gobierno, de una mala administración. Entonces, eso llevó especialmente a la destrucción de ese palacio, eso llegó a la destrucción de ese lugar. Entonces, algo parecido, mis queridos, pasó con la Torre de Babel, para que nosotros lo tengamos presente. La destrucción llevó a terminar directamente con ese gobierno. Entonces, vamos a ir avanzando y vamos a ir comprendiendo sobre lo de la Torre de Babel. Ya sabemos que es un signo de dominio y orgullo. Como ya leímos el texto del Génesis capítulo 11, versículo del 1 en adelante, especialmente hasta 9, pues vamos a ver qué comentarios vamos a sacar al respecto del texto. Lo primero, como siempre, sacamos algunas frases, sacamos algunas palabras y vamos viendo por qué las vamos a tener. Ahora, vamos a ver lo primero. En ese texto veíamos que todo el mundo tenía un mismo idioma. Todo el mundo tenía un mismo idioma. Es una frase que estamos sacando especialmente, y con esta frase lo que queremos expresar o lo que se quiere expresar es la creencia antigua de que en el principio había un solo idioma, no habían más como lo tenemos ahora. Entonces hay que saber que en ese principio de ese lugar solo teníamos un idioma. Esto es, mis queridos hijos, el antecedente o la premisa para luego más adelante explicar la aparición de una multiplicidad de idiomas. En este caso, una multiplicidad de idiomas. Además, no debemos olvidar nosotros que los grandes imperios, ya hemos visto los imperios, imponen un idioma común como un instrumento de dominación. Entonces, y hoy día lo vemos en la actualidad.
también. No queremos decir que eso es lo que pasa. O sea, ¿de dónde surgen los idiomas? ¿De dónde surgen directamente? Porque antiguamente todos hablaban un solo idioma, pero como decíamos, surgen, nacen para mostrar poderío, para mostrar imperio especialmente. Sigamos en este caso, mis queridos hijos, en el versículo cuarto. Lo que estábamos hablando que lo encontrábamos en el versículo primero, que decíamos que todo el mundo tenía un mismo idioma. Pasemos directamente al versículo al versículo 4, y ahí vamos a ver lo que dice, construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos. Ese es el pensamiento. Una ciudad. Construyamos una ciudad con una torre que llegue hasta el cielo. Con eso nos haremos famosos. Decía en el versículo cuarto del Génesis capítulo 11. ¿Qué queremos decir con eso? Construir, mis queridos hijos, una ciudad significaba construir una estructura que da seguridad y poder. Por eso hablábamos que esa torre de Babel era un signo de dominio y orgullo, pero en este caso esa estructura le daba seguridad y le daba poder. ¿Por qué? Porque estaba rodeada de murallas con sus puertas para el control y salida y entrada del personal. O sea, era algo muy privado, tenían que tener ahí ese encuentro. Y si nosotros nos imaginamos o ya hemos visto directamente en las películas de Semana Santa y demás, cómo se construyó esa torre. Ahora, la construcción, mis queridos hijos, de torres era muy común en ese entonces, era muy común en Mesopotamia, porque es una zona plana, primero que todo, y se creía que Dios habitaba en las alturas. Se creía que Dios habitaba en las alturas. Entonces, recordemos que al construir la torre, ellos querían llegar al cielo construyendo la torre. Así, mis queridos hijos, estas torres se construían con finalidad de dar culto a sus dioses desde las alturas. Entre más alto, más cerquita estaban de Dios. Hoy día nos dicen a nosotros, usted que está más cerquita a Dios, ore por mí. Pero antiguamente, entre más alto vivieran, entre más alto estuvieran del cielo, estarían más cerquita a Dios. Pero esta torre, ¿cuál torre? La torre de Babel, en particular, simboliza la prestación, simboliza la pertención, o sea, el poseer, el tener poderío, el estar ahí cerca, o sea, simboliza el poderío, el tener poder, el ser poderosos. Los poderosos habitaban especialmente en esas ciudades y buscaban el lugar de cómo llegar a la divinidad. Recordemos, entre más alto, más cerquita están de Dios. Entre más alto tenían más poder. Entre más alto, más orgullo. Entre más altos, más dominio. Así, hay muchas personas en el mundo que se creen, que están, mejor dicho, levitando y llegando, pero gracias a esa torre se creían que lo tenían todo. Hoy día no vemos la torre. Hoy día vemos otros signos, otros acontecimientos que hay dentro de nosotros. Entonces, tenían esa divinidad por llegar a ese lugar tan alto para llegar a esa divinidad. ¿Y cuál era la finalidad o cuál era su finalidad? De ser como dioses. Esa era su finalidad. Que todo ese dominio, que todo ese orgullo, que todo ese poderío, y entre más alto, querían especialmente ser como dioses. Y por eso cuando nosotros en el Génesis capítulo 3 veíamos qué pasó en el capítulo 3. Entonces querían ser como dioses y vemos en el capítulo 3 cómo directamente también por esa serpiente, por ese fruto, también
se les abren sus ojos. Querían ser, en pocas palabras, famosos, y eso nos lo recuerda también el Génesis capítulo 3. Ahora, al buscar esa fama, al buscar ese poderío, al buscar ese dominio, a buscar ser como dioses, pues se sabía que lo que estaban buscando era una fama, pero esa fama vendría alcanzando el cielo. La fama, cuando llegasen al cielo, alcanzarían la fama, y no dejándose dar la mano por el cielo, tenían que sobrepasar directamente. En pocas palabras, es una expresión de la arrogancia humana. Yo quiero ser más que Dios, yo quiero ser más que usted, yo voy a, mejor dicho, hacer, sí, pero no podemos ser más que Dios. Entonces, es una expresión, mis queridos hijos, de la arrogancia humana. Tengámoslo muy presente. Ellos querían ser más que Dios y buscaban construir la torre más alta, primero para conseguir fama, para alcanzar el cielo, para sobrepasar el cielo y sin dejarse dar la mano de Dios, sino querían sobrepasar. Y esa es una expresión especialmente de la arrogancia humana. Vamos al versículo 5, mis queridos hijos. Dicen ahí que el versículo 5 dice, Yahvé bajó para ver la ciudad. Yahvé bajó para ver la ciudad. ¿Cuál ciudad? Pues la ciudad que estaba ahí, y especialmente esa torre de Babel. ¿Qué quiere decir cuando nosotros decimos que Yahvé bajó a ver la ciudad? Estamos hablando que este versículo es una clara ironía, porque mientras el poder pretendía subir y ponerse a la altura de Dios, Dios bajaba y ve su pretensión. La arrogancia, el orgullo, el dominio, querían, mejor dicho, estar allá, subir y ponerse a la altura de Dios. Pero mientras ellos hacían eso, Yahvé bajaba especialmente a ver qué era lo que estaba pasando y qué era lo que estaban pretendiendo especialmente. Quería conocer cuál era su pretensión. Por eso la solución que encuentra Dios es dispersar a las personas y confundir sus lenguas. Claro, efectivamente, si eso pasa, pues no nos vamos a entender, no nos vamos a comprender, no vamos a saber de qué estamos hablando, ni cómo nos estamos relacionando. Y es importante que nosotros pensemos y creamos que Dios es más astuto que nosotros. Entonces eso es lo que quieren. Entonces bajemos, hagamos esto y los vamos a confundir. Sigamos con otro versículo. Vamos al versículo número 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y así Yahvé Dios dispersó sobre la superficie de la tierra. Así Yahvé Dios dispersó sobre la superficie de la tierra. Dios, mis queridos hijos, quiere la colaboración y la diversidad, y no el monopolio de una sola ciudad que se pretende especialmente gobernar, que se pretende especialmente regir, o que pretende ser autosuficiente. No, eso no lo quiere Dios. El único autosuficiente es Él. Él es el Rey de Reyes, como sabemos, y Señor de Señores, para que nosotros lo tengamos muy presente. Entonces, como eso era lo que buscaban, por eso la confusión de las lenguas es una maldición para los dominadores y una bendición para los que trabajaban en la construcción de la torre. Así es. Una maldición para los dominadores. ¿Quiénes? Los que estaban buscando ser más que Dios.
y una bendición para los trabajadores que construían la Torre de Babel. Recuerden, los altos mandatarios y el pueblo, los trabajadores y demás. Bendición para los trabajadores y maldición especialmente para los altos, los que querían ser más que Dios y demás. Sigamos entonces, mis queridos hijos. Tengamos entonces ahora una explicación aproximada de ese texto. ¿Cuál texto? El Génesis capítulo 11, y sigamos nosotros aquí avanzando. Hace muchos años, mis queridos hijos, el pueblo de Israel le intrigaban algunas de esas cosas o de cosas como esas que están sucediendo en su momento. Si todos somos nacidos del mismo Dios y descendientes de una sola familia, ¿por qué hay tantos idiomas? Era una pregunta que se podían cuestionar. Si todos nacimos de un solo Dios, de una sola familia, ¿por qué hay tantos idiomas? Y es una pregunta que a la fecha todavía nos podríamos estar preguntando. ¿Cuándo nacieron estos idiomas? ¿Cuándo surgen los idiomas? Recordemos nuestros países, un idioma, una lengua. ¿Por qué algunas ciudades grandes, otra pregunta, por qué algunas ciudades grandes someten a los migrantes a trabajos forzados? Esas ciudades capitalistas donde tienen que migrar nuestros hermanos los migrantes y someterse a unas cargas laborales, a unos trabajos pesados y demás. Estas preguntas, mis queridos hijos, estas preguntas, esas inquietudes, buscan especialmente o buscamos algunas respuestas y las podemos encontrar también en el Génesis. Por eso le digo, mis queridos hijos, que si nosotros meditamos la Sagrada Escritura, la leemos, ahí vamos a encontrar respuesta a todo vamos a encontrar respuesta. Pero sigamos avanzando. Una vez, mis queridos hijos, una vez algunos israelitas de paso, o sea, migrantes, visitaron Babilonia, para que nosotros lo tengamos muy presente, y se encontraron con las ruinas de una torre que en su buena época había sido un instrumento, una inmensa construcción para dar culto a Marduk. Para eso se construyó, para dar culto a Marduk, dios de Babilonia. Ese era el Tar Marduk. Pero mis queridos hijos la vieron destruida en el suelo, caídas, en ruinas, como hablábamos directamente, si nosotros nos encontrábamos el monumento, si nosotros nos encontráramos el palacio y fuéramos allá. O los que viven allá en Perú, cuando van a Machu Picchu, cuando yo fui a Machu Picchu, que directamente todas esas ruinas y están las personas que les cuentan qué fue lo que sucedió ahí, por qué son ahí, las piedras y demás, cómo se construyó y todo ello. Sigamos avanzando entonces. Rápidamente, mis queridos hijos, les vinieron varios pensamientos a la cabeza cuando llegaron especialmente a ese lugar y encontraron las ruinas. Ahora, nosotros hoy día nos podemos imaginar ese mismo palacio que estamos diciendo, ese palacio presidencial, o en nuestro país, como estaba diciendo, esas ruinas allá en Perú, Machu Picchu, e imaginarnos todo eso maravilloso por los suelos. Ahora, si no tuviéramos quien nos dijera ¿por qué están así? ¿Por qué se destruyó? ¿Por qué están así? ¿Nosotros qué pensaríamos? No, pues si nadie nos cuenta, nos vamos a imaginar una historia ahí de vaqueros. Ese grupo, mis queridos hijos de israelitas, que tenía en su cabeza aquellas preguntas, ¿cuáles preguntas? Las que hacíamos anteriormente. En este caso, ¿por qué se destruyó? ¿Por qué llegó a estar así? ¿Qué pasó? Y demás. Esas preguntas, ellos mismos empezaron una reacción, empezaron a reaccionar empezaron a sacar sus inquietudes con la torre. Al verla en ruinas, a verla destruida, empezaron a sacar sus inquietudes al encontrarla destruida y empezaron
o mejor, inventaron un relato que lo explicaba todo. De ahí es donde encontramos este relato. Según ellos, mis queridos hijos, los israelitas, la diversidad de lenguas fue un castigo para la ciudad y para los poderosos que facilitaron, mis queridos hijos, por la existencia de una sola lengua. Recordemos que efectivamente cuando estaban construyendo la torre y que querían ser los grandes poderosos más que Dios, mientras ellos subían, el Señor bajaba. ¿Y qué hizo? Los confundió con las lenguas. Un castigo para los altos poderíos y una bendición para aquellos que construían la torre de Babel. Ahora, esto obligaba a las personas a trabajar en la construcción de una torre con la que creían alcanzar el cielo. Ese era el objetivo. Las personas trabajaban especialmente en la construcción de la torre porque en su mente tenían que con ella iban a alcanzar el cielo. Es decir, que iban a poder desafiar el poder de Dios. Así de fácil. Por eso construían la torre, porque querían ser más que Dios, estar, mejor dicho, a la altura del Señor. Por eso, mis queridos hijos, Dios dispersó a los hombres en muchos pueblos con diversidad de lenguas. Castigó, y es un castigo. De esta forma castigó a la ciudad y bendijo a las personas, bendijo a los pueblos, y ellos se libraron de ese trabajo absorbente y pretencioso. ¿Qué trabajo absorbente? ¿Qué trabajo pretencioso? Absorbente porque construir una torre, y pretencioso porque con la construcción de esa torre querían igualar o ser más que Dios. Y así no podía ser. Así, mis queridos hijos, Dios, con esta actuación, con lo que hizo, confundirlos, dividirlos, separarlos, estaba diciendo, no, eso no es así. Al confundirlos, al dividirlos, lo que Él les dijo, no, eso no es así. No a la monopolización, no al dominio de las ciudades, no a la explotación de los pobladores, no a todo eso. Pero también les dijo, eso no es bueno, pero le dio un aval. Le dijo no a ello, pero le dijo sí a la multiplicidad y diversidad de culturas y lenguas. Volvamos a recordar, fue una maldición para los grandes, pero una bendición para los trabajadores, para los pequeños. Les dijo no a unas cosas y sí a otras cosas. Le dijo sí especialmente a la multiplicidad y a la diversidad de culturas y lenguas. Por eso hoy somos multiculturales, tenemos diversidad de lenguas y estamos bien de la mano de Dios. Desde luego, mis queridos hijos, esta explicación religiosa hoy es insuficiente para explicar el origen de las lenguas. Lo creemos de esa manera, pero a nivel científico no tendríamos en este momento que nos digan, los científicos no nos pueden decir en el momento cómo fue. Por eso esta explicación de este pasaje de la Torre de Babel nos queda un poquito corto para saber si verdaderamente ese es el origen de las lenguas y por qué unos dominan y otros no. ¿Y por qué unos dominan y otros no? Y lo vemos dentro de nuestra amada tierra. ¿Por qué unos países son más dominantes? ¿Por qué otros son menos dominantes? ¿Por qué unos son más ricos, otros no? Por eso no teníamos una explicación en este momento. Ahora, si queremos, mis queridos hijos, dar respuesta a estas inquietudes, debemos consultar ¿con quiénes? Con los historiadores. Podríamos buscar, en este caso, a un historiador y que nos cuente verdaderamente cómo fue que surgieron estas lenguas y demás.
tendríamos que buscar a un sociólogo, tendríamos que buscar a los antropólogos. Nosotros estudiamos antropología, pero en este caso tendríamos que ir a los que son los doctores de la antropología, a los que son los doctores en la sociología. Sin embargo, mis queridos hijos, este mismo texto que hemos meditado del Génesis capítulo 11 nos da un rico mensaje vigente hasta el día de hoy. Y nos podríamos quedar con lo central, que de esa manera surgieron las lenguas, que surgieron los idiomas, que surgieron la cultura, que surgió la riqueza que tenemos hoy en nuestro diario vivir. Hay que saber que a pesar de que lo que querían ser más que Dios, construir esa torre para igualdar o ser superiores a Dios, como decimos, el tiro le salió por la culata, pero Dios para todo tiene solución. Él no quería especialmente, en este caso, que la población se perdiera. Lo único que hizo fue confundir, esparcir a la población para que no haya un imperio, para que no haya, en este caso, ¿cómo le podríamos decir? Una explotación. Y de ahí es donde nosotros debemos de conocer y debemos de saber especialmente lo que nos decía la Torre de Babel. Recordemos, la Torre de Babel es un signo, claro que sí, de dominio y de orgullo. Construían, pero la explotación, querían ser más que Dios. Y eso no se puede permitir. Entonces, recordemos, mis queridos hijos, todo el mundo tenía un mismo idioma, como lo dice el versículo 1. Construyamos una ciudad como una torre que llegue hasta el cielo. Así nos haremos famosos. Versículo 4. Yahvé bajó para ver la ciudad. Versículo 5. Así Yahvé, Dios, dispersó sobre la superficie de la tierra. Versículo 8. Y todo eso lo comprendemos especialmente para que nosotros podamos dar respuesta a las preguntas que tendríamos para este fin de este tema. Recordemos que si nosotros queremos avanzar un poco más de dónde surge todo ello, tendríamos que buscar especialmente a un sociólogo, a un antropólogo o a los historiadores. ¿Por qué? Cuando vemos las ruinas del palacio y la iglesia, cuando vamos allá a Machu Picchu, pues están las personas que nos van a contar la historia que en tantos años y que pasó, y nosotros creemos que así fue. Pero verdaderamente para saber si eso que nos dicen las personas que están ahí es cierto, tendríamos que ir más a la raíz, más a la historia, más al centro. Por el momento nos quedamos con que así surgen las lenguas, con que así surge la diversidad de los pueblos, con que así surgen las culturas, con que así surgen los idiomas. Porque Dios lo quiso de esa manera para dispersarnos y que ninguno tuviera más poder del dominio sobre los otros. Así de fácil. Vamos entonces con las preguntitas que vamos a contestar, las cuales me van a enviar en sus trabajos. Quiero decirle que a la fecha el curso bíblico solo he recibido trabajos de 2 personas. Imagínense, solo 2 personas en el nivel 4 me han enviado sus trabajitos. Entonces, mis queridos hijos, es triste. Recordemos que nuestro curso bíblico es certificado, Cuando culminemos nuestro curso bíblico, daremos nuestro certificado directamente. ¿Para qué les sirve su curso bíblico? En este caso, para que pueda ser catequista, formador directamente de las pequeñas comunidades y demás. Pero más o menos ya los tengo aquí presentes en este nivel. Solo 2 personas me han enviado sus trabajitos. Claro,
Faltan algunos cuadros que no me han enviado, pero ahí los tenemos muy, muy presentes. Primera pregunta. ¿Qué me llamó la atención del texto? Esa es la primera pregunta. ¿Qué me llamó la atención del texto? Entonces yo pongo la pregunta y escribo a mí qué me llamó la atención de ese texto. Segunda pregunta. ¿Cómo es la secuencia del relato? Recordemos que hay una secuencia, ahí se los expliqué, ustedes sacaron otras cosas, pero ¿cómo sería la secuencia de ese relato? Tercera pregunta. En la actualidad, en nuestro entorno, ¿cuáles son las formas nuevas de conseguir dominio y poder? Recordemos que antiguamente construían esa ciudad y construyeron esa torre para sentirse poderosos, para sentirse en que estaban más cerca a Dios y demás. Pero entonces la pregunta es, en la actualidad, ¿cuáles son las formas nuevas de conseguir dominio y poder? Siguiente pregunta. ¿Qué mensaje me da para hoy? ¿Qué mensaje me da para hoy? Muy bien. Este nivel lo vamos a concluir con el Salmo número 8. El Salmo número 8 nos va a hablar y nos va a recordar aquello que hemos aprendido en este nivel. Entonces, vamos con el Salmo número 8. Vamos a meditarlo en este momento y hace parte de nuestro compartir bíblico en esta noche. Si ustedes tienen ahí su Biblia, pues ya saben, Salmo número 8. Poder del nombre divino. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Tú que asientas tu majestad sobre los cielos, por boca de chiquillo, de niño de pecho, cimienta un baluarte frente a tus adversarios para acabar con los enemigos y rebeldes. Al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, que es el hombre para que te acuerdes de él, el hijo de Adán para que te cuiden. Apenas inferior a un Dios lo hiciste, coronándolo de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de las obras de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas y bueyes, juntos, y hasta las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar, que circulan por las sendas de los mares. Yahvé, Señor nuestro, qué glorioso es tu nombre en toda la tierra. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.